Fronteras. Bienvenida, doctora. ¿De qué tema nos va a hablar el día de hoy? Pues fíjate que un tema que impacta mucho lo migratorio, y acuérdense que nosotros planteamos aquí lo migratorio como ese proceso social, humano, que al final de cuentas es más transversal de lo que nos imaginamos y que justamente algunos de los procesos políticos de relevancia tienen un impacto directo. Por ejemplo, una de las cuestiones que estamos viendo en este momento, casi viviéndolo en tiempo real, es la amenaza, y ni siquiera velada, sino amenaza directa que ha hecho estos días de manera verbal, pero también como asediando de manera cercana las costas de Venezuela, también Colombia, y también mandando un mensaje muy directo a México, porque estos días Donald Trump ha dicho que, bueno, una confrontación muy abierta con el presidente Petro en Colombia, pero también en una osadía de intentar pues que ese territorio sea parte de lo que sería también en su momento un asedio a Venezuela, donde también ha habido una respuesta de parte de Maduro. Y creo que es muy interesante cómo se van cerrando estas alianzas que no se hubiera uno imaginado, pero que al final territorialmente, pues Venezuela y Colombia comparten una frontera. Entonces, la amenaza a unos obviamente lleva al otro porque muchas veces el hecho de que intentaran, por ejemplo, mandar algún avión a Venezuela tiene implicaciones para el área del territorio aéreo, a eso me quería referir, de Colombia. Entonces, muchas de las cosas están imbricadas, hay que verlo así. Pero la otra amenaza, no velada, sino directa, es cuando Donald Trump dijo que la presidenta de México era una mujer maravillosa, que bueno, él la estima mucho y siempre en su lenguaje muy, que exacerba mucho, ¿no? Lo que le cae bien o lo que le cae mal. Pero que aún así, y esta es la parte que me parece detestable, no, ella no, en realidad pues había un gobierno, un narcogobierno que estaba aquí en este país. Bueno, me parece de una prepotencia y de un abuso mismo del lenguaje y de no entender nada de la correlación de fuerzas que se está dando efectivamente entre México y Estados Unidos, donde somos, a pesar de todo, socios muy importantes, ellos para nosotros, por supuesto, pero también nosotros para ellos. Entonces, en este intento de tener una intervención muy clara, muy directa, claro que nos pone a todos a pensar cuáles son los límites y hasta qué punto está interesado Estados Unidos en avanzar en esta retórica, en ir incidiendo y en tratar de intervenir de una u otra manera, como al mismo tiempo lo está haciendo con, si no son vecinos nuestros, ¿no? Venezuela o Colombia, pero sí son parte de nuestra misma región y somos de alguna manera también aliados estratégicos en esta cuestión que tiene que ver con lo regional. Entonces, una cuestión que es grotesca porque al final de cuentas implica que se tiene que llevar a un plano no planeado el hecho de la negociación que se establece con Estados Unidos, la parte comercial que tiene su propia dinámica, pero que se contamina de este tipo de discursos, lo mismo que toda la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, que está fuertemente asediada por toda esta cuestión que vemos todos los días de parte de un ICE, que no, esta policía migratoria que no deja de perseguir personas, incluso en casos muy ya documentados de ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo a la normatividad, pues obviamente no tendrían ninguna razón por la cual ser detenidos de parte de una agencia migratoria porque son ciudadanos estadounidenses. Pero esto, digo yo, se contamina con el hecho de este discurso que ataca a su país de origen y que de alguna manera entra en la disputa también la parte de lo migratorio en Estados Unidos con la parte de ver a México como un país al que hay que darle o enseñarle o explicarle o acompañarlo en cómo debería gobernarse. Sí es un discurso muy desafortunado, es obvio que es parte de la retórica de Donald Trump y en ese sentido, pues creo que ya todo mundo lo entendemos así, pero sí es muy desafortunado porque las negociaciones se tensan más allá de la diplomacia y de las caras que hay que poner frente a esto. Y se da en un momento en que también estamos viendo otros escenarios en nuestra misma región, ¿eh? No me he ido a ninguna parte en este momento, estamos en la región latinoamericana, porque el domingo va a haber elecciones en Argentina. Son elecciones intermedias donde se cambian una serie de cargos y puestos
que pueden dar o quitar no, porque no ha tenido la mayoría el partido que hoy gobierna ese país, pero sí el deseo de tener una mayoría y con eso transitar más rápido muchos de los cambios que pretenden hacer y que de por sí han hecho, pero que pretenderían avanzar mucho más. El hecho es que, muchos lo sabemos, ¿no? Ha tenido un momento muy difícil el gobierno en el poder, quien lo preside, Milei, este personaje también muy caricaturesco, que hace muy poco estuvo en Washington y que apela a ser salvado por Washington y al final de cuentas, si es necesario, pues entregarse directamente a Washington, ¿no? Tiene una especial admiración por Donald Trump, la manifiesta abiertamente, aquí no hay nada que decir, como que intuimos, pensamos o se sugiere, no, lo ha dicho abiertamente y bueno, realmente se le cae, así como decimos, la baba cuando habla de Donald Trump, el caso del presidente Milei. Pero eso está en juego en la boleta electoral este domingo en Argentina, que ¿por qué es importante para lo que yo venía diciendo y para conectarlo? Porque al final de cuentas lo que se decide en Argentina en términos de geopolítica tiene que ver con que mantener ese faro que es hoy Argentina como un territorio aliado, amigo y de repente medio colonia de Estados Unidos en términos de este predominio que tiene el dinero que han prestado, que han apostado por esa economía, pero también la avaricia que hay por sus recursos naturales, que son muchísimos. Argentina es un país sumamente rico, pero obviamente con una problemática económica que no coincide con la riqueza que tiene, pero sí con la avaricia, con la necesidad de hacerse de esos recursos del tío Sam. Entonces, lo que vemos es que esa elección va a mandar muchas señales y ojo, hay que estar atentos porque también a nosotros nos va a servir y también nos va a dar elementos para repensar mucho de lo que decimos sobre cómo se comportan los pueblos, digamos, las preferencias que tienen, si estamos viendo bien o no el escenario, porque finalmente ese resultado electoral sí va a impactar en cómo esta correlación de fuerzas en la región latinoamericana y sobre todo en el caso de Sudamérica, pues tenga un aliado para esta ofensiva que hasta ahorita, insisto, sí es más de un perfil de amenaza permanente, pero no se nos olvide también las lanchas que ya ha derribado el gobierno de la presidencia de Estados Unidos sin justificar en ningún caso el hecho de que efectivamente en esas lanchas hubiera gente que quisiera atentar contra la seguridad o la salud de los estadounidenses, en ningún caso. Entonces, lo que creo que hay que estar atentos y llamo yo a la reflexión de cómo de repente conectar estos procesos sociopolíticos de envergadura electoral, por ejemplo, tienen e impactan el tema migratorio. Nada más déjenme decirles para concluir con esto. Milei les prometió a los argentinos, entre muchas cosas, les prometió y algunos se creyeron que ya al siguiente día de la elección, de la primera elección donde él ganó como presidente hace 2 años, iban ya a tener dólares, ya iban a recibir su salario en dólares. Y bueno, pues obviamente pues, la inocencia a veces pesa demasiado a la hora de lo electoral y la gente, algunos se lo creyeron. Pero también se creyeron el hecho de que Milei había negociado, ese presidente argentino que ha sido también, digamos, dibujado como es un cantante que se cree que puede llamar a las masas, muy rockero él, pero porque habían hecho una negociación para que los argentinos pudieran entrar sin pasaporte a Estados Unidos. Entonces esto se veía como un gran triunfo, como un elemento de distinción respecto a todos nosotros, el resto de América Latina, que obviamente somos 1000 veces revisados o incluso amenazados en que se les quite la visa a quien la tiene. Entonces eso es como que era una marca de distinción, de diferencia y de hacer de Argentina un país que se viera distinto al resto. Obviamente esto no ocurrió, obviamente esto era parte de la retórica, que al final también, como dicen los españoles, les vendieron la moto, ¿no? Milei les dijo eso, Estados Unidos, el gobierno estadounidense se lo dijo a su vez, pero no se cumplió. Entonces, hoy estamos en un momento en el que esa elección será interesante de redibujarla en esta lectura que estoy tratando de ubicar aquí y que al ver el proceso de lo migratorio también podamos ver cómo esto va a impactar en la manera en que al final de cuentas en Estados Unidos esa comunidad que es pequeña, la Argentina, también va a poder tener digamos, un golpeteo bueno, verbal en términos de cómo se da el impacto de esa elección, gane un lado, gane el otro, aunque no está en juego la presidencial, sino intermedias, pero sí se está viendo como una elección que al final va a marcar el fin de un tipo de gobierno como el que ha tenido Milei,
para Javier Milei, para avanzar en una nueva composición al interior de las fuerzas políticas de ese país, que podrían alinearse y apoyar mucho más a Estados Unidos o, por el contrario, ser un país donde haya una diversidad política más obvia, más fuerte y que al final se manifiesten en contra de este asedio estadounidense a nuestra región. Entonces, eso se está jugando, eso está detrás también en esta lectura. Muy bien. Pues entonces a seguir las elecciones para ver cómo se reconfigura al menos la zona local de la región. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Leticia Calderón Chelius, por esta participación y su gran análisis. Muchas gracias, Ilse. Buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muy buen fin de semana. Y mire, ahora nos trasladamos a ver